Muy bien, estamos en TVC Noticias este día jueves. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Ya es día jueves. Ya jueves, adiós, gracias. Desayune rico, póngale buena energía. Lo que vaya a hacer, que lo haga y lo haga bien. Y lo haga de la mejor manera, con optimismo. Nosotros estamos aquí para acompañarles, informarles, como siempre, con la información más destacada. ¿Vamos a la parte política? Vamos con lo más destacado. Les contamos, Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, propone un proyecto de ley en el que se busca incluir al cuy en los programas de alimentación escolar. ¿Qué te parece? ¿Por qué le quieren hacer el daño al cuy? Pobre animalito, por Dios. Los padres de familia de estas propuestas. A ver, escolar, ¿qué piensan los padres de familia de esta propuesta? Pues, ¿qué podrán pensar? Hay que revisarlo, ¿no? O sea, el cuy, podríamos poner el cerdito. ¿Ah? Claro, un animal no representa mucho, tal vez tampoco a nivel cultural, o nos representa a nosotros como sociedad. Ese es, ¿cómo le dicen los gringos al cuy? Hay cuestionamientos. ¿Al cuy cómo le dicen? Al conejillo de Indias. Pobrecito, le están haciendo ese experimento, veamos. El cuy es una de las proteínas animales consumidas en Ecuador y se incluye a la dieta alimenticia de varios hogares, ya que aporta proteínas, es bajo en grasa y colesterol, y esto concuerdan los especialistas. Y la carne de cuy es una muy buena fuente de hierro. Sabemos el problema de desnutrición crónica infantil, que es la baja talla para la edad. Y también conocemos que la proteína del cuy es una proteína de alto valor biológico. Además aporta minerales como hierro, fósforo, zinc y más. Pero es una alternativa atractiva para incluirla en la dieta escolar de los niños y niñas. Esto es lo que piensan los padres. Yo creo que eso deberían darles en la casa a los huevos. En la escuela no. No estoy de acuerdo, porque no es un alimento como para unos jóvenes escolares. Debería ser algo que se pueda reservar. Eso no se puede guardar, eso es al instante, pues se puede digerir, ¿no? Porque guardar se daña. Desde la Asamblea Nacional se propone un proyecto de ley que busca incluir al cuy en programas de alimentación escolar. La iniciativa la impulsó la legisladora de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, y se procesa en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Para los especialistas, esta propuesta podría acogerse en la Sierra Ecuatoriana, pero en ciertas zonas. Podría hacerse un plan piloto y este plan tendría que estar estructurado, programado, para ver cómo se puede introducir, ¿no? Por ejemplo, en forma de albóndigas, guisos. Algunos padres concuerdan que se debería buscar la forma en que la proteína sea atractiva para el consumo de los niños. Cuy sí es bueno, pero a todos los niños no les gusta eso. Pero de ahí no creo que sea algo nutritivo para los estudiantes. Otra de las cosas que invita a pensar esta iniciativa es en los costos, porque entre las proteínas más consumidas y baratas se encuentran el huevo y pollo. También debemos ver alimentos que no sean fácilmente perecibles. Tal vez pensar en una harina de cuy, pero que sea de un costo accesible, que sea variado y que cumpla también con las directrices de esta alimentación equilibrada que queremos dar a los niños. Esta propuesta de proyecto de ley para la crianza, faenamiento, comercialización y exportación de los cuyes se tramita en la Asamblea Nacional, en donde son vitales conocer las directrices para prever el éxito de su ejecución. Informó Solange Mateu. La noticia del día: la Fiscalía ejecutó 3 allanamientos en Quito por el presunto delito de violación, en el cual es acusado el asambleísta de Revolución Ciudadana, Santiago Díaz. En los inmuebles allanados, equipos de criminalística recabaron documentos y también varios dispositivos electrónicos. La madrugada del miércoles 9 de julio, la Fiscalía ejecutó 3 allanamientos en Quito por el presunto delito de violación en el caso Díaz Asque. Sí, donde un asambleísta de Revolución Ciudadana es acusado por presuntamente abusar de una menor de edad. En las viviendas, equipos de criminalística recabaron documentos, dispositivos electrónicos y más indicios. Y como parte de las investigaciones, la Fiscalía receptará las versiones de varias personas en este caso. Díaz se pronunció a través de sus redes sociales manifestando que solicitaría licencia sin remuneración para defenderse. Mientras tanto, el movimiento Revolución Ciudadana anunció la separación inmediata del asambleísta,
de la bancada y del movimiento político. La legisladora Yairén Noriega se refirió al tema. Como movimiento de la Revolución Ciudadana condenamos cualquier tipo de acto de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes, en contra de las mujeres. Evidentemente esta noticia que llegó a nosotros de la misma forma en cómo llegó a los medios de comunicación ha generado nuestro total repudio y condena. Desde el oficialismo rechazan de manera radical el presunto accionar del legislador que hoy es investigado por la Fiscalía. Como bancada, primero instamos a la Fiscalía, a la justicia, que evite que este sujeto huya y salga del país. Ya nos tienen acostumbrados. Todos huyen, todos se dan a la fuga y desde el exterior son valientes para hablar. Aquí es donde tienen que enfrentar la justicia. Además, desde la bancada de ADN manifestaron que no sería el único motivo por el que Díaz se encuentra en el ojo del huracán, ya que hace algún tiempo habría presentado un proyecto de ley reformatoria al COIP para cambiar la normativa penal con respecto al consentimiento dado por la víctima menor de 18 años en delitos sexuales. Ahora el señor Díaz Azque es impresentable y adicionalmente estoy recibiendo información de que en los últimos días, al parecer, él ha presentado un proyecto de reforma para hablar sobre el consentimiento de acceso sexual con personas de 14 años o menos. Para los legisladores, cuando se trata de este tipo de delitos, se prevén sanciones drásticas que no se quedarían en una simple suspensión. Mientras que desde Revolución Ciudadana ya se contempla el nombre de quien asumiría la curul de Díaz. Se trataría de la octava asambleísta nacional más votada en las pasadas elecciones, informó Solange Mateu. El legislador Santiago Díaz de la bancada Revolución Ciudadana enfrenta una gravísima acusación por el presunto abuso sexual contra una menor de 12 años. Casos como este que han ocurrido en la Asamblea Nacional. Vamos a recordar el caso de Peter Calo en el año 2023. Hay que recordar, el ex legislador de Pachacutic fue detenido por abusar sexualmente a una mujer de 19 años en un hostal cercano al Parlamento. Revisemos estos y otros casos más. Casos de abuso sexual sacuden con más frecuencia a los altos poderes del Estado. Este miércoles, Fiscalía allanó el domicilio del legislador de Revolución Ciudadana, Santiago Díaz Azque, acusado de presuntamente violar a una niña de 12 años en la ciudad de Quito. La acusación de Díaz Azque no es el primer caso de esta envergadura en el Parlamento. En 2023, el asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, fue detenido en un hostal cercana a la asamblea tras haber violado a una mujer de 19 años. Esta joven de 19 años y es que estaba en estado de gestación indica que ella fue citada porque se le ofreció un cargo público. Fiscalía a lo largo de las investigaciones recabó 32 elementos de convicción, entre ellos pruebas médico-legales que corroboraron el abuso sexual. En octubre del 2023, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia identificó al ex legislador como autor directo de violación y lo sentenció a 19 años de prisión y también dispuso el pago de una reparación integral a la víctima tasada en $10,000 y una multa de 600 salarios básicos. Y aunque no ocurrió en la Asamblea, el caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, también se suma a la lista de autoridades públicas sentenciadas por abuso sexual. Carrión fue detenido en 2021 tras abusar sexualmente de una mujer en un ascensor de un edificio de Quito tras una fiesta. Más tarde, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo sentenció a 3 años de prisión. Los testigos que expresamente mencionan que yo estuve ahí y que jamás la señora manifestó fue él. En un delito flagrante, la víctima lo primero es que reconoce a su victimario. No lo reconoce después de 24 horas, pues. ¿Acaso que porque el defensor del pueblo propició el informe de octubre del 19, él puede quedar impune frente a la evidencia de una agresión física contra una mujer? Carrión es el esposo de Priscila Schettini, quien fue electa como asambleísta en las últimas elecciones y no pudo posesionarse a causa de una inhabilidad electoral. Debido a este obstáculo administrativo, su alterno, Santiago Díaz Azque, ahora acusado de un presunto abuso sexual, ocupó su curul. Informó Álvaro Terán.
En otro caso, la audiencia de extradición de Fito se desarrollará este viernes 11 de julio de manera virtual. Así lo dio a conocer la Corte Nacional de Justicia mediante un comunicado. En este contexto, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que espera que dicho proceso no se extienda más de un mes. Tras recibir la solicitud de extradición de Adolfo Macías alias Fito, la Corte Nacional de Justicia estableció para el próximo viernes 11 de julio la audiencia de extradición del líder narcotraficante. Por motivos de seguridad, la diligencia, explicó el organismo, se realizará por vía telemática y está prevista que inicie para las 3 de la tarde. En este contexto, el ministro del Interior, John Reinberg, en una entrevista radial señaló que espera que el proceso no se extienda más de un mes. Los lazos de hermandad entre Estados Unidos y Ecuador han ayudado para agilitar la extradición. Se ha pedido que se haga con toda la celeridad del caso, cumpliendo, por supuesto, con todo lo que manda la ley. Yo estimo que en un tiempo quizás menor a un mes ya tengamos resultados positivos. El titular de la cartera de seguridad enfatizó que esto demuestra que no ha existido ningún acuerdo o pacto con alias Fito y que incluso aún se siguen investigando a sus familiares y círculo cercano para desmantelar toda su estructura criminal. No existe ningún pacto, está más que demostrado. Se aprendieron a 6 miembros importantes, cercanos de sus familias, que hoy se encuentran dentro de un proceso legal con la justicia. Tenemos 10 boletas adicionales de 10 personas más, bueno, ya 9, que estamos atrás de ellos. Reinberg indicó que Fito tiene un juicio de lavado de activos en su contra en Estados Unidos y que su extradición no le conviene a quienes tienen vínculos con él. Yo me imagino que también deben tener el temor de que Fito llegue a hablar algo, claro, que tenga algún secretito que contarnos quizás antes de irnos o cuando él esté allá. Habló de que el gobierno seguirá inclaudicable y advirtió que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas siguen tras la pista de alias Fede y otros delincuentes para capturarlos vivos o muertos. Yo creo que hoy están muy debilitados, estamos atacando otras organizaciones más y lo mismo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer con las otras organizaciones delictivas. Ya con esto hemos mandado un mensaje claro que como gobierno no tenemos temor de hacer lo que tenemos que hacer para que la gente cumpla la ley y la gente que ha hecho daño, la gente que está atacando a nuestros ciudadanos, tengan que estar donde deben estar hoy. Informó Mauricio Sánchez. El presidente Daniel Noboa advierte que no cederá ante el mal chantaje y quienes quieran afectar directa o indirectamente a la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Lo dijo en el relevo de mando del comandante general de la Policía Nacional. Con altos honores se efectuó el relevo de mando del comandante general de la Policía Nacional. Pablo Dávila le toma la posta a Víctor Hugo Zárate. Con optimismo, damos la bienvenida al general Pablo Vinicio Dávila como nuevo comandante general de la Policía Nacional, cuyo liderazgo renueva la esperanza de alcanzar la victoria en esta lucha que libramos día a día por un nuevo Ecuador. Estoy seguro de que su liderazgo y profesionalismo inspirará a nuestros valerosos policías y a continuar sirviendo con honor y patriotismo. El presidente Daniel Noboa, tras su gira internacional, estuvo presente en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo para resaltar el evento. El profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la guerra interna contra el terrorismo nos ha permitido dar golpes contundentes a las estructuras criminales. Del 1 de enero al 6 de julio del 2025 hemos capturado a peligrosos miembros de grupos terroristas, entre los que están 80 objetivos de valor intermedio y 11 de alto valor. Pero nuestra acción no se detiene ahí. En este mismo periodo hemos decomisado casi 100 toneladas de droga, afectando las economías criminales en más de 2.9 mil millones de dólares. Y jamás cederemos ante el mal, jamás cederemos ante el chantaje y ante las personas que quieren afectar directa o indirectamente a la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Dávila fue designado el pasado 2 de mayo y hoy oficialmente llevará las riendas de la institución policial. Seremos implacables con aquellos policías que se han dejado seducir por la corrupción y han traicionado el juramento sagrado de proteger a la ciudadanía para servir a intereses criminales. La Policía Nacional no será refugio de traidores. Una nueva etapa en la vida de la Policía Nacional, informó Héctor Romero. Es momento de una pausa y al retornar conozca que el Ejecutivo ya envió la terna para la selección de los vocales de la Judicatura.
Conozca quiénes conforman el listado tras la pausa. Estamos de regreso, amigos, para contarles más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió al Consejo de Participación Ciudadana la terna para designar a los vocales principales del Consejo de la Judicatura. Este listado lo conforman Carlos Falconi, Ivonne Núñez y Andrés Jaramillo. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió la noche del miércoles la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. El listado lo conforman Carlos Falconi Lindao, Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, y Andrés Jaramillo Martínez. De estos nombres serán elegidos un vocal principal y un suplente para conformar el pleno del órgano rector del sistema judicial. La terna también se suma a la enviada por la Corte Nacional de Justicia, quienes nominaron a Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, como el tercer integrante de su nómina, ya que el pasado 25 de junio el Consejo de Participación Ciudadana declaró la inhabilidad de uno de los postulantes enviados. De esta manera, los elegibles seleccionados por la Corte de Justicia son Marco Rodríguez, juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Alexandra Villasís, docente universitaria, y Mario Godoy, así como también la elegida por la Asamblea Nacional, que postuló a Fabián Favara, María Emilia Grijalva y Walter López como sus elegibles. Con esto, el único listado faltante será el de la Defensoría Pública, entidad que debe reenviar su terna en los próximos días, pues también fue devuelta por inhabilidades de sus integrantes. Por su parte, el organismo ciudadano indicó que ya se ha designado la veeduría y la comisión técnica para el proceso de selección de los vocales de la Judicatura, la cual tendrá que recibir los nombres de los postulantes y evaluar sus perfiles. Informó Mauricio Sánchez. El presidente Daniel Noboa objetó parcialmente las reformas aprobadas en el Código de la Democracia. Según un comunicado, esa decisión tiene como objetivo perfeccionar los textos estipulados en la ley, esto en concordancia con la Constitución y los principios democráticos a través del veto parcial presidencial. Se restituyó la paridad de géneros en los binomios mediante correcciones incluidas desde el Ejecutivo para dejar claramente establecida su importancia en el texto legal. Tenemos más noticias que contarles. Recordemos que la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución ajustan los tiempos para el análisis y la votación del proyecto que es impulsado por el Ejecutivo. Con este se busca eliminar el financiamiento de los partidos políticos en el país. Vamos a contarles cuándo se prevé llevar esta discusión al Pleno para segundo y definitivo debate. El presidente de la República anunció que a finales de año llevará a cabo el referéndum para decidir si Ecuador permite o no el regreso de bases militares extranjeras a su territorio. En este contexto, la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución tratará de ajustar el tiempo de análisis y debate de la propuesta que busca eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos a fin de incluirla en la papeleta. Pensamos ya entregarlo al presidente de la Asamblea entre el 21 y el 23 de este mes y por eso, luego del debate, si es aprobada la reforma, la intención sería que, siguiendo los pasos siguientes, puede estar ojalá en el referéndum de las bases militares. Desde el 2008, el Estado ha destinado alrededor de $200 millones al financiamiento de partidos, 40 millones al Fondo Partidario Permanente y 160 al Fondo de Promoción Electoral. El presidente de esta comisión, Esteban Torres, asegura que con esta reforma se pretende evitar erogaciones infructíferas para el Estado. A impedir aventureros políticos, porque los aventureros políticos son los que llenan las papeletas, no tienen realmente posibilidades de ganar una elección y muchas veces, por ejemplo, hay abogados que se están promocionando como profesionales. Y si bien es cierto, todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, hay que tender a que eso sea ecuánime y tenga una racionalidad en el gasto público también. Expertos en materia electoral no comparten al 100% esta lectura, pues creen que si se elimina el financiamiento estatal, grupos irregulares podrían aportar con recursos a las campañas políticas. No podemos eliminar de ninguna manera el rol que tiene el Estado para promover como tal a las organizaciones políticas. Es decir, eso es indudable y la Corte Constitucional ya estableció claramente ese límite en su dictamen como tal. Legisladores también piensan que ese riesgo no podrá eliminarse por completo,
pero sí se pueden crear mecanismos de control para fiscalizar el accionar de los movimientos y partidos políticos. Hay financiamientos irregulares ahora, habrá financiamientos irregulares después. Lo importante es tener normas suficientes que permitan regular estas actividades. Uno de los planteamientos tratados durante la última sesión tiene que ver con los mecanismos para garantizar la participación ciudadana en el escenario político. Para ello se plantean reformas paralelas al Código de la Democracia con el objetivo de crear espacios públicos de debate y construcción de ideas. Informó Álvaro Terán. La Cámara de Minería del Ecuador ha solicitado la intervención de la Corte Constitucional con medidas cautelares para que se deje sin efecto la recién creada tasa minera. El sector está advirtiendo que esto ahuyentará la inversión internacional y fomentará la informalidad en el sector. Miremos. Con una generación superior a $3.000 millones en el 2024 por concepto de exportaciones y el pago de $1.200 millones en impuestos, el sector minero eleva su voz de malestar por la recién creada tasa de fiscalización y control, creada para enfrentar la informalidad. Es una tasa desproporcionada que ha sido impuesta de manera inconsulta, que pone en jaque a la industria minera, pero sobre todo a la exploración, una etapa de trabajo de nuestro sector que opera por muchos años sin retorno y que al ser impuesta una tasa así simplemente eliminaría al Ecuador del mapa de destino de inversión en la región. Esto eventualmente también podría traducirse en menos inversión formal, dando paso a la ilegalidad. La Cámara de Minería del Ecuador se muestra preocupada por la decisión de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, ya que tendría algunos vicios legales, tanto de forma como de fondo. Quizás es apropiado empezar a hablar del tema de forma, y es que en verdad la tasa minera no cumple los requisitos normativos, doctrinarios e incluso jurisprudenciales para ser considerada una tasa, más bien debió haber sido un impuesto. Y esto evidentemente, la diferencia entre un impuesto y una tasa tiene diferencias muy importantes. Recuerden ustedes que un impuesto debe ser aprobado por iniciativa del presidente a través de un trámite legislativo y finalmente ser una ley. La tasa está vigente desde el 1 de este mes para empresas grandes y en diciembre para la pequeña minería. Nos hemos visto abocados a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Eso, insistimos, no es un pronunciamiento en contra del gobierno, sino en contra de una medida que creemos desincentiva la inversión. Señor presidente, reunámonos porque remamos en el mismo barco. Somos pro-mineros, somos personas que queremos el desarrollo como usted y como todos los ecuatorianos. Han solicitado a la Corte Constitucional medidas cautelares con el fin de que se suspenda el cobro, que deberá ser cancelado hasta el 31 de julio. Quien no pague podría enfrentar procesos coactivos, informó Héctor Romero. Ecuador firmó un acuerdo de conciliación con el conglomerado estatal PowerChina que permitirá dejar de lado el arbitraje internacional y así avanzar con los trabajos de operación y mantenimiento en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Este acuerdo fue confirmado por la ministra de Energía Inés Manzano, quien además indicó que aunque aún faltan algunos documentos legales, este convenio ya está en firme. Que el gobierno ecuatoriano deba desistir del arbitraje internacional contra la empresa china Sinohydro, parte del grupo empresarial de PowerChina, era una de las barreras a superar para que el conglomerado asiático pueda ejecutar trabajos de operación y mantenimiento en la hidroeléctrica más grande de Ecuador, Coca-Codo Sinclair. Dicha luz verde fue confirmada el miércoles 9 de julio por parte de la ministra de Energía, Inés Manzano. A ver, lo que firmamos se llama Settlement Agreement y es un acuerdo entre las partes que vamos a dejar el arbitraje, pero todo eso tiene un proceso. Tenemos 3 documentos legales previos a hacerlo, pero lo que se fue es que las partes que estaban en el litigio en arbitraje nos hemos puesto de acuerdo en ciertas cosas. El proceso de arbitraje comenzó en 2021 por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en donde se exigía una indemnización de $580 millones debido a la detección de
de más de 7.500 fisuras encontradas en los distribuidores de presión de las turbinas, así como otros problemas de construcción detectados en la hidroeléctrica. La respuesta de Sinohydro llegó después de 3 años por medio de una contrademanda. Este acuerdo de conciliación permite a que las partes dejen el arbitraje para que así Sinohydro pueda intervenir en Coca-Codo Sinclair. Ya llegamos a este acuerdo, las partes. Ahora faltan los documentos legales porque estamos en un arbitraje internacional, pero tiene que haber primero todo este proceso legal. Así como entramos a lo legal, tenemos que salir de manera ordenada. De acuerdo a las autoridades, este convenio se ha alcanzado tras la visita oficial por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa hacia su homólogo chino Xi Jinping. La inversión para la operación y mantenimiento de Coca-Codo contempla un monto de $400 millones. Informó Ítalo Salazar. La Fundación estadounidense Harriet Joyce hará la entrega de una beca mensual a pediatras ecuatorianos para formarse en el Hospital Infantil de Boston, considerado el mejor del mundo y que forma parte de la Escuela de Medicina de Harvard. El lanzamiento del programa se realizó en la Universidad Católica de la ciudad de Guayaquil. El evento contó con la participación de académicos, representantes de hospitales públicos y directivos de la Fundación Harriet Joyce. Este programa de becas busca servir como puente para la educación y formación entre médicos ecuatorianos y especialistas internacionales para fortalecer los sistemas de salud en nuestro país. Los becarios irán al Hospital de Niños de Boston. Roberto Barquet Castro, director de comunicación de Harriet Joyce Foundation, explica en qué consiste esta primera fase del programa. Un doctor vaya a una especie de observership, que es como se llama la práctica, que va a ser solo de observación durante un mes. Son 12 doctores al año, uno mensual, uno cada 4 semanas, donde va a poder estar con leyendas de la medicina a nivel mundial en el hospital. Todos los costos van a ser llevados a cabo por la Fundación. Este año el programa inicia con un presupuesto de $650,000 cubiertos por la Fundación. La beca cubre vivienda, alimentación y transporte. Jeffrey Himmel, fundador de Harriet Joyce Foundation, señala que esta organización tiene su origen tras la experiencia con su nieta, quien nació en 2016 con un trastorno genético metabólico. Por ello decidió crear la fundación para facilitar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos para niños con enfermedades raras. Y la meta de nuestra fundación es de dar a los profesionales la oportunidad de tener la educación y acceso a los avances de medicina, de ciencia, de tecnología. La beca está dirigida a médicos tanto del sector público como privado y los requisitos son: ser médicos especialistas en pediatría o genética con conocimientos en diagnósticos de enfermedades y manejo básico de emergencias y protocolos de hospitalización. Ser pediatras en ejercicio con licencia vigente en Ecuador. Tener experiencia en subespecialidades pediátricas. Tener dominio del idioma inglés, tanto oral, escrito y técnico. Y ser profesionales comprometidos con mejorar el sistema de salud ecuatoriano y compartir lo aprendido con sus equipos al regresar. Para el preregistro, el postulante deberá acceder al link harrietjoycefoundation.org International Fellowships and Education, informó Wilber Quiñones. Y al volver vienen las noticias del mundo. Les vamos a contar que 5 muertos y al menos 9 heridos dejan hasta el momento los sismos que se han registrado desde el martes en Guatemala. Estamos de regreso con la información. Contarles, una mujer de nacionalidad venezolana fue detenida al sur de Quito. La policía asegura que bajo la fachada de un negocio formal se vendía droga. Estos pequeños paquetes que contenían un polvo blanquecino fueron decomisados por la Policía Nacional al interior de una licorería. Tenía unas bolsas de esta sustancia, la cual fue registrada y verificada, en la cual sí, en su poder tenía esto, y posterior a eso le llevamos detenida en este caso. De hecho, fue captado el preciso momento en el que la mujer era trasladada desde el distrito Quitumbe hasta la unidad de flagrancia. Su caída, según se relata, se originó por algunas acciones sospechosas en el negocio. En el circuito Quitumbe, al ingreso de La Cocha, existía 2 señores que en precipitada carrera salieron de una licorería. Por eso el personal, los servidores policiales de circuito avanzaron hasta el local
y donde identificaron a una señora. En total, más de un centenar de pequeños envueltos entraron a formar parte de los indicios, mismos que podrían complicar la situación jurídica de la extranjera. Existieron 110 bolsitas que se mantenían en una bolsa más grande, que la señora se dedicaba a esto. De esta manera, mediante el patrullaje preventivo, se logró determinar cómo bajo la fachada de un negocio lícito se comercializaban productos sospechosos. Informó Javier Rosero. Vamos con la información. 3 sujetos involucrados en un presunto delito de pornografía infantil fueron detenidos en Imbabura y Carchi por la Policía Nacional. Según las autoridades, estos sospechosos utilizaban seudónimos para almacenar y compartir centenares de archivos de material de abuso sexual infantil a través de medios tecnológicos. 7 meses de investigaciones tenían a los agentes policiales tras la pista de los sospechosos. Las técnicas de inteligencia y operativas indicaron que los sujetos estaban incurriendo en la producción, distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil en línea. En coordinación internacional ha llegado a conocimiento de nosotros sobre unos reportes sobre el tema de pornografía con utilización de menores. Fue así que evidenciaron que 2 hombres y una mujer, a través de los distintivos Sam, Crono y Rolo, se dedicaban presuntamente a descargar y almacenar material pornográfico, utilizando las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Aquí nosotros en la investigación hemos detectado que ellos almacenaban material de abuso sexual infantil en grandes cantidades. Las investigaciones llevaron a los uniformados a realizar varios allanamientos en las provincias de Imbabura y el Carchi. Realizamos 3 allanamientos aquí en la ciudad de Tulcán, 1 en Imbabura. Igualmente van a ser puestos a órdenes a autoridades competentes aquí en la ciudad de Tulcán. 2 de los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y una detenida es nacionalidad colombiana. Además, las intervenciones permitieron incautar más de 800 archivos multimedia que aparentemente mostraban a niños, niñas y adolescentes en actividad sexual explícita, mostrando sus partes íntimas desnudas. Decomisar 15 tarjetas SIM, 13 teléfonos celulares, un soporte de papel que según las autoridades constaría la información relacionada al hecho y varios documentos vinculados a la investigación. Informó Mauricio Sánchez. 30 kilos de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisadas en la provincia de El Oro por parte del personal de la Dirección General de Inteligencia. La droga estaba camuflada en una vivienda donde hallaron herramientas para su proceso. La operación se ejecutó en el cantón Machala. Esta vivienda, que servía como centro de acopio, fue intervenida por el personal de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Allí se decomisó una considerable cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Más o menos una cantidad por el momento, aproximada de 30 kilos, lo que representa más o menos como 60.000 dosis. Sí, todo esto será dado el tratamiento pertinente, adecuado, y ya personal de criminalística también procedió a realizar el levantamiento del mismo. La operación se ejecutó en el barrio Los Vergeles, ubicado al norte de la ciudad. Al interior de la casa no se halló ninguna persona, pero sí varias evidencias. Lo que podamos establecer es que en este lugar empaquetaban la droga. Como ustedes pueden observar aquí, tenían unas grameras, una licuadora y fundas plásticas en varios tamaños para poder empacarla y proceder a comercializarla posterior. Los delincuentes también camuflaban el alcaloide en este neumático, donde los agentes hallaron varios paquetes. Es una de las maneras en las que ellos camuflan las sustancias sujetas a fiscalización cuando los movilizan en la ciudad o a otro lugar. Entonces, parte fue encontrada también ahí. Con el decomiso, la policía evitó que cerca de 60.000 dosis ingresen al mercado de consumo. Asimismo, se conoció que la vivienda donde almacenaban la droga quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Informó Richard Ceballos. Contarles ahora que una persona que tenía antecedentes penales fue asesinada por sicarios, esto en la provincia de El Oro. La víctima conversaba fuera de su vivienda cuando fue disparado. Este suceso se dio en el cantón Machala. A un costado de esta calle, ubicada en el barrio El Pacífico de la parroquia Puerto Bolívar, quedó el cuerpo sin vida de Eugenio Jesús Pérez Salazar, ciudadano de 25 años quien fue atacado por sujetos armados. Lamentablemente, el ciudadano que se encuentra fallecido se habría encontrado fuera de su domicilio. Tenemos datos por personal de inteligencia que recaban información. Nos indican que una motocicleta con 2 ocupantes
acceden por la vía principal y al identificar a este ciudadano proceden a hacer varias descargas de un arma de fuego. Una vez perpetrado el crimen, los delincuentes fugaron en la misma moto. Ante la alerta del EQ 911, unidades especializadas se hicieron presente, fijaron indicios e indagaron a los testigos para ubicar a los victimarios. Estamos atrás de la pista de los perpetradores del acto lamentable de esta noche. Estamos identificando de igual manera con la ayuda de unidades especializadas de inteligencia, de investigaciones, quiénes son, y estamos prestos a poder pedir a la ciudadanía la colaboración pertinente. En el lugar se levantaron 10 casquillos de un arma de fuego. De parte de los familiares, los agentes tuvieron poca información. Presumen que el ataque fue direccionado. La víctima tenemos conocimiento de que tiene antecedentes penales, los cuales por el momento se encuentran reservados, ya que nos permite manejar una investigación mucho más hermética y clara de lo que se debe realizar. El llanto y dolor de los familiares estremecía el sector. Nadie quiso hablar sobre el tema y es que el temor a represalias es más fuerte. Cabe mencionar que en este mismo sitio hace un año atrás asesinaron a otra persona bajo la misma modalidad. Informó Richard Ceballos.